Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Familia. Eh, es válido recordar para efectos y dejar constancias, para efectos de dejar constancia, que esta guía de aprendizaje se está desarrollando bajo la modalidad de la presencialidad asistida por TIC, ¿sí? El día de hoy eh, nos acompañan en la sesión sincrónica los estudiantes que voy a nombrar para efectos de saber quiénes están asistiendo. Tenemos a Daira Isa, tenemos a Divisay Correa, tenemos a Jenny Galindo, tenemos a María Paz Hernández, tenemos a Natalia Reyes y a Rosángela Ávila. Es decir, tenemos una totalidad de 6 estudiantes. 6 de 11, entonces nos faltan más de la mitad, ¿sí? Menos de la mitad, pero igual estudiantes que deberían estar en este momento reunidos, ¿sí? Vamos, pues, cualquier estudiante que pues, se vaya a ir uniendo, pues se le va dando el ingreso. Bien, entonces el día de hoy vamos a finalizar em, el estudio, el análisis del artículo 42, que el día de ayer pues quedó un poco, quedaron unos temas por definir, ¿sí? Entonces, María Paz, por favor, podemos ir haciendo lectura un poco lenta a ese artículo 42 para ir explicando más o menos en qué consiste en los puntos en que nosotros quedamos el día de ayer. Buenas noches, profe. Buenas noches, María Paz. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Muy En bien. estado Ah, de vamos a ir explicando poco a poco, María Paz. Tu disculpa que te haya interrumpido de esa manera. Y vemos dos aspectos importantes, ¿sí? Primero, el consentimiento. Ustedes saben que el matrimonio es un contrato solemne y como contrato solemne, es decir, como cualquier otro contrato, uno de sus requisitos es que debe estar libre de vicios en cuanto al consentimiento. Yo pregunto, no sé si de pronto ustedes han visto negocios jurídicos, pero eh, igual si no lo han visto, pues les manifiesto que el consentimiento debe estar libre de los vicios como el error, la fuerza y el dolo. Nosotros al momento de contraer nupcias no nos pueden obligar, ¿sí? O hacer inducir en error para, para efectos del matrimonio, ¿sí? Y mucho menos pueden forzarnos, ¿sí? De manera coercitiva a contraer esas nupcias, ¿sí? Muy importante, otro punto de vista que trae ese artículo y es la decisión responsable, ¿sí? Y es que a partir de, de esa frase de decisión responsable que tiene un hombre y una mujer o una pareja eh, de construir una familia, se entiende que obviamente es unilateralmente, ¿sí? Eh, válido afirmar que cada quien es libre de escoger con quién o con qué persona pues decide unirse, ¿sí? Y en ese caso pues hacemos más fuerte la teoría de que el derecho de familia pues pertenece al derecho privado porque el Estado no tiene ni debe tener injerencia en esa decisión en cuanto a la escogencia de la pareja, por ejemplo, o en cuanto a otras circunstancias. Pero no hay que dejar de lado, muchachos,
la parte de la responsabilidad, ¿sí? Y es que cuando una persona decide, eh, por vínculos naturales, es decir, a través del nacimiento, una persona decide tener hijos, debe ser o pregonarse la responsabilidad por encima de cualquier cosa, ¿sí? Por ello, entonces, no está de más afirmar, muchachos, que se crean instituciones con el fin de, de lograr ayudar a las personas a cumplir con esa responsabilidad, ¿sí? Entonces se crea, por ejemplo, el ICBF, ¿sí? Se crea Profamilia, ¿sí? Y son instituciones que realmente ayudan a que tengamos una decisión controlada de la formación de la familia, ¿sí? Las comisarías de familia también protegen en algún momento los derechos de la familia. Entonces, esas decisiones son netamente de derecho privado, muchachos. Continuemos, María Paz, hasta donde quedaste. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable, Muy la bien, honra, dignidad. vamos, vamos a explicar eso. Tú disculpa nuevamente, María Paz. Eh, Patrimonio de familia inalienable e inembargable. Esos conceptos ya nosotros los hemos escuchado aquí antes. No sé si de pronto las personas que vieron conmigo legislación civil y de bienes, las características de un bien inalienable y un bien inembargable. ¿Quién puede decirme qué es un bien inalienable y qué es un bien inembargable? A ver, vamos con Jenny. Jenny, abre tu cámara, por favor. ¿Qué es un bien inalienable o un bien inembargable? A ver, Jenny. Sí, es una protección que acoge el Estado, sí, pero quiero que participes con el micrófono, abras la cámara, por favor. Vamos, Rosángela, a ver. Profe, disculpe que no pueda abrir la cámara, pero ahorita mismo se acabó de dañar el internet y estoy con datos. El bien inembargable es aquel que está fuera del patrimonio y que son cosas comunes. Está fuera del patrimonio, que son bienes comunes. Bueno, lo segundo, quizás puede ser, sí, pero los patrimonios de familia están dentro de la propiedad de uno de los cónyuges o de los dos, siendo el caso, ¿sí? Entonces no podemos decir que están fuera del patrimonio, más bien podemos decir que están fuera del comercio. Eso es distinto, ¿sí? Entonces están fuera del comercio y por ende uno no puede negociar con ellos. Tampoco son embargables. Es decir, muchachos, que una persona que tenga una, una deuda y tenga una casa en patrimonio de familia, esa casa va a estar protegida ante cualquier situación en donde esa casa sirva de garantía o el acreedor pretenda que esa casa sirva de garantía para cobrar su deuda, ¿sí? Entonces, muchachos, el Estado, a través de esa protección o garantía que le da a los bienes que le pertenecen a la familia, pues le brinda la oportunidad a que la familia como tal, como institución jurídica, tenga por lo menos un techo en donde vivir.
y un techo que está protegido ante cualquier interferencia de un tercero. Y eso es muy importante, ¿sí? Recuerden que la vivienda es uno de los derechos principales que debe tener por lo menos la familia o el menor. María Paz, continúa, por favor. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Muy bien. Vamos a ver, vamos aquí a anotar. Igualdad. ¿Cierto? Vamos a ver. Igualdad. Escuchamos también violencia, ¿sí? Entonces vamos a resumir eso, muchachos. Y es muy importante porque de ahí parten diferentes circunstancias que se encuentran luego desarrolladas en la ley, ¿sí? ¿En qué ley? Obviamente en el Código Civil. Igualdad. Ustedes recuerden que yo a ustedes les he hablado de igualdad y la equidad, ¿sí? Y la equidad. Entonces, en ese caso, vemos, por ejemplo, que sí, en cuanto a derecho de familia, hay igualdad de condiciones en ambos sexos, ¿sí? El hecho de que una persona, por ejemplo, eh, o sea el caso, de que un padre de familia sea quien tenga la custodia, pues obviamente ese padre de familia podrá pedirle alimentos a la madre del menor, ¿sí? Muy a pesar de que de pronto estemos en una sociedad machista, pues eso se puede. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es que, y lo cotidiano o lo costumbrista es que la mujer sea quien demande al hombre, pero como estamos en una situación igualitaria, pues el hombre también puede demandar a la mujer, ¿sí? El hombre también puede demandar a la mujer por alimentos, por custodia o por cualquier circunstancia para tratar de proteger los derechos del menor, ¿sí? Ahora, en cuanto a la equidad, pues vemos que hay algunos aspectos en donde, por ejemplo, la mujer como sujeto de especial protección constitucional tiene algunos derechos superiores, ¿sí? O una supremacía, como por ejemplo el derecho a a la licencia de maternidad por casi o un poco más de 4 meses, ¿sí? O por ejemplo el hecho de que la mujer, ¿sí? En primera medida tenga la posibilidad em, de en algún momento, muchachos, ser madre cabeza de familia y teniendo en cuenta esa circunstancia, tener derecho a la domiciliaria o a la prisión domiciliaria para la protección de sus menores, ¿sí? Obviamente ese derecho fue hecho extensivo para el padre cabeza de familia, pero de igual manera la ley así lo estableció en un inicio. Entonces, muchachos, y viendo también la frase que acabamos de leer sobre eh, em, de la violencia, cualquier acto de violencia tendrá que ser castigado y sancionado bajo las normas legales preexistentes. Nosotros vemos que aquí en Colombia existe un tipo penal que castiga la violencia dentro de la familia, ¿sí? Normalmente, si usted ataca a una persona y le produce lesiones, usted estará siendo condenado, primero, pues obviamente investigado, acusado y si es del caso condenado por lesiones personales. Pero si usted agrede y lesiona a un familiar, pues obviamente usted no va a ser investigado por lesiones personales, sino directamente por lo que conocemos como la violencia intrafamiliar, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, muchachos, miren cómo la familia tiene su propia protección en el estamento penal colombiano, la norma sustantiva penal colombiana. Vamos, María Paz. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
Tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, aspecto muy importante. En Colombia antes, la norma civil establecía que existían hijos legítimos y también hijos ilegítimos, ¿sí? Anteriormente, cuando una persona nacía por fuera del matrimonio, normalmente se le consideraba hijo ilegítimo. Y en ese caso, pues obviamente podría en algún momento perder alguno de sus derechos. Ahora, a partir de la, obviamente, modificación que se le hizo a ese aspecto, ya todos los hijos son legítimos. En ese caso, pues obviamente todos los hijos biológicos, adoptivos, ¿sí? Tendrán los mismos derechos en iguales circunstancias, ¿sí? Sin importar que sean matrimoniales o extramatrimoniales, porque hoy en día sí existe lo que son los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que por ser hijo extramatrimonial, por lo que anteriormente se conocía como, se les conocía como usted me disculpará, los bastardos, ¿sí? El hijo de la concubina, eh, en ese caso, eh, pues será un hijo legítimo, ¿sí? En este caso, hoy en día, eh, el hijo, el hijo que nace por fuera del matrimonio, ¿sí? Es considerado legítimo y tiene los mismos derechos del hijo que nace dentro del matrimonio. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Segundo aspecto importante, no hay Profe, una prohibición. pregunta. Dígame. Por ejemplo, si tienen un hijo fuera de la familia Ujú. y el señor y la señora tienen sus bienes juntos, Ajá. ¿qué le corresponde al niño que está fuera por la familia? Por ejemplo, mi papá tiene un hijo por fuera de la familia y él Ujú. vive con mi mamá y las cosas las ha Ujú. adquirido junto con mi mamá. ¿En qué bienes incluye ese niño? A ver, divisáis, ¿cierto? Divisáis, tuviste legislación civil y de bienes. Yo sé que Jenny me está respondiendo que en todo, pero él no puede entrar en los bienes de mi mamá, sino en No, los no, de mi no, papá. préstame atención a mí, ¿sí? Préstame atención a mí. En legislación civil y de bienes debiste haber abordado lo que son los órdenes hereditarios, ¿sí? Y en ese caso, la respuesta es clara. Como te estoy diciendo, Divisais, tiene los mismos derechos, por ejemplo, que tú. Ahora, como es solamente hijo de tu papá, ¿sí? Él tendrá derecho a la parte, ¿sí? O a la herencia que deje tu papá. Por ejemplo, si tu mamá está en una unión marital de hecho o casada, si es cónyuge de tu papá, esa masa herencial, los bienes de tu papá con los bienes de tu mamá se van a formar en uno solo. La mitad será para tu mamá y la otra mitad es de tu papá, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que suceder para que ustedes tengan derecho a esos bienes? Que tu papá fallezca, Dios no lo quiera. Y si ese día, y el día que eso suceda,
la mitad de tu mamá la coge ella y la mitad de tu papá se divide entre ustedes dos por partes iguales. Eso no hay ninguna duda, ¿sí? Eso debiste haberlo visto en legislación civil y de bienes, pero nuevamente acá y haciendo pues alusión a lo que es lo de los hijos legítimos y lo que antes se consideraba que hoy ya no existe, los hijos ilegítimos, pues tienen los mismos derechos, ¿sí? Así que en ese caso, ese menor que nació o que nace fuera del matrimonio, que se le considera hijo extramatrimonial, ¿sí? O de pronto es simplemente un hijo legítimo, ¿sí? Porque ya, ya no hay esa división de hijo legítimo o ilegítimo, sino que simplemente todos los hijos son legítimos. Entonces tendría los mismos derechos a los cuales tienes tú como parte de del parentesco por consanguinidad en primer orden con tu papá. ¿Sí? ¿Quedó claro, Divisay? ¿O alguna pregunta? Sí, profe, me quedó claro. Perfecto. Bueno, no me había quedado. Bueno, entonces decíamos que todos los hijos son legítimos, tienen los mismos derechos el extramatrimonial, el matrimonial o el adoptivo. Y eso es muy importante. Recuerden, ahora que vayamos a ver lo que es el parentesco, nos vamos a dar cuenta de que pues los hijos, ¿sí? O el parentesco se divide en tres partes: parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y el parentesco civil, ¿sí? Y en ese caso, el parentesco civil es el fruto de la adopción. Y cuando sucede la adopción, quiere decir que se crea un vínculo paterno-filial entre dos personas que no lo tienen por naturaleza. Es decir, que esa persona que biológicamente no es mi hijo, vendría a tener los mismos derechos tuyos. Por ejemplo, divisáis. Vamos a suponer un ejemplo y tú disculpa que te tome como ejemplo. Estás tú, está el hijo de tu papá, que no es de tu mamá, y Y yo supongamos tengo otro que, hermano que sí es de papá y de mamá. bueno, y supongamos una locura, digamos que de pronto a tus papás se les da por adoptar otra persona, otro niño. Ese hijo que adoptan ellos tendrían los mismos derechos que todos ustedes que son los hijos de ellos. Es decir, que ese 50% que es la herencia se dividiría en partes iguales entre todos ustedes, ¿sí? No es que me va a tocar de pronto un poquito más, por X oye. Ahora, hay que tener en cuenta si eres hijo carnal, perdón, si eres hermano carnal o no, ¿sí? Pero eso es ya en un caso dado cuando sean los hermanos los que lleguen a heredar los bienes pues obviamente del hermano, ¿sí? Eso lo tuvieron que haber visto en legislación civil de bienes, pero no está de más que te pegues la leída sobre los órdenes hereditarios para que veas cómo funciona eso. Bien, Profe, segunda, ¿sí? ¿Quién me habla? profe, Rose, sí, ahora que usted tomó el tema del hijo, de que el hijo adoptivo toma todos ¿sí? los derechos, pues, de los otros hijos, se puede también considerar que el hijo adoptivo, en caso de que la familia biológica haga, por decir, una repartición de herencia o algo, pierde él todos los derechos de la otra familia. Sí, claro. Uno de los, y muy importante lo que dice Rose, porque hay que mirar, ustedes vieron legislación infancia y adolescencia. En legislación infancia y adolescencia, recordemos que hablamos sobre las consecuencias de la adopción. ¿Sí? Entonces, la adopción tiene dos consecuencias muy importantes. Eh, Alejados de que obviamente le otorga derechos y le quita a unos, ¿sí? Le otorga todos los derechos que tiene un padre. Primera consecuencia, creación del vínculo paterno-filial entre personas que no lo tienen por naturaleza, padre adoptante e hijo adoptivo. Entonces pasan a ser padre e hijo, ¿sí? Segunda consecuencia, pérdida, extinción o finalización, como quieran llamarlo, del vínculo biológico que existía entre el padre y el hijo. Entonces ya esa persona, ¿sí? Más adelante, que quiera en cualquier momento heredar, o de pronto ese
padre biológico se vuelve millonario, qué sé yo, ya no lo va a poder hacer. Porque recuerden que una de las características de la adopción es que es irrevocable e irretractable, ¿sí? Ya usted no puede hacer nada con respecto a eso. Ni siquiera, ojo, ni el padre adoptante ni el hijo adoptivo. Claro, Rose. Jefe, ya. Sí, profe. O sea, profe, que entonces sí tienen los mismos derechos que un hijo normal, o sea, con un Sí, hijo claro que biológico. sí. Claro que sí. Claro que sí. Tienen los mismos derechos. Aquí se ha dicho claramente. Aquí se ha dicho claramente que sí tiene los mismos derechos. ¿Sí? El artículo 42, no sé si de pronto María Paz puede verificar ese pedazo donde habla sobre los hijos, por favor. En el artículo que, profe, perdón. El 42, el pedacito que habla sobre los hijos, que todos tienen derecho, que ya los hijos no son ilegítimos. Ok. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. Muy bien. Bueno, entonces nos habla también ese artículo de la cantidad de hijos. Hay algunas sociedades donde establecen o prohíben tener, por ejemplo, más de dos o un hijo. Yo tengo entendido que, por ejemplo, no sé si todavía eso esté vigente, en China em, existía una normatividad que te prohibía tener más de dos hijos. Y si ese niño nacía, el tercero nacía, pues habría unas consecuencias, no sé si de pronto era el aborto. Obviamente estamos hablando de China, un país que ha sido eh, tildado de cercenador de derechos humanos, entonces no sé si de pronto llegaría en algún extremo eh, diferente al del aborto. Entonces recordemos que el aborto, eh, algunas personas eh, erradas jurídicamente dicen que es homicidio y realmente no lo es porque esa persona no ha nacido a la vida. Entonces por eso se le conoce al delito como aborto y no como homicidio. Entonces es la posibilidad de que el Estado a ti no te prohíba la cantidad de hijos que tú quieras tener. Eso sí, miren lo que establecía anteriormente el artículo 42, que debe ser con una responsabilidad importante, porque lo ideal es no traer hijos a sufrir al mundo, sino cuando uno sepa que tiene la posibilidad y los recursos para sostenerlos y tenerlos cómodamente, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan y lo tengan en cuenta ustedes que son jóvenes, ¿sí? Bueno, continuemos, María Paz. Profe, ya terminé la lectura del artículo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ya teniendo claridad sobre eso, les informo, muchachos, que a propósito, les iba a decir, vamos a hacer unas exposiciones. Ya tengo tres temas, entonces yo quiero que me vayan diciendo eh, voluntariamente, a ver, y eso queda en ustedes porque eso les va a sumar notas, ¿cierto? Eh, ¿Quién desea o Profe, quiénes yo quiero desean si de empezar pronto? de primera y voy con Natalia. Muy bien, muy bien. Entonces te voy a Profe, yo decir de cuáles son. segunda y voy con María Paz. Listo. Bueno, vamos a ir de una vez ubicándonos. Sí, vamos a ver. Les voy a decir los temas. Primer tema y ustedes vamos a dar la posibilidad al primer grupo creado, que es el de Jenny y el de Natalia. Eh, Hay tres temas sobre el tintero y ustedes pueden irlos preparando y ustedes me dirán, profe, esta semana estamos preparados. Igual, el plazo para exponer es la otra semana. ¿Sí? Entonces, primer tema, las familias poliamorosas, ¿sí? Familias poliamorosas es el primer tema. Segundo tema, el matrimonio en personas del mismo sexo. Y el tercer tema es la familia de crianza.
Entonces, Profe, el primero, la familia poliamorosa. muy bien, la Profe, yo familia cojo el poliamorosa segundo. el matrimonio de personas del mismo sexo. Eh, María Paz, tú que me dijo la profe Yuri que tú eres la monitora, ¿podrías por favor dejar constancia en el grupo de WhatsApp sobre los grupos y el tema? El primer grupo está conformado por Natalia Reyes y por Jenny Galindo, ¿sí? ¿Me colaboras, María Paz? Confírmame, por favor. Sí, profesor, estoy anotando los nombres. Bueno, Natalia Reyes y Jenny Galindo expondrán el tema de la familia poliamorosa. Hay jurisprudencia bastante importante sobre eso. Y ténganlo en cuenta, muchachos, muchachas, perdón, para las pensiones, ¿sí? Ese tema es muy interesante y quiero verlas ahí. A ver, Daira, cuéntame. Profe, nosotros somos 11, ¿cierto? Sí, Y esto es en grupo. sí. ¿Me puede ir solo? O sea, sobra uno. A ver, es que posiblemente no todos van a Amiga, si poner quieres te puedes unir con nosotras. perfecto. Pueden haber grupos de tres, sin ningún inconveniente. No sé, Está Daira, ¿qué bien. dice? Entonces, Daira, divisáis y me dijiste, divisáis con quién estás, Conmigo, profe. con María Paz. Entonces, el segundo grupo escogió el matrimonio eh, en personas del mismo sexo, ¿sí? Eso es un boom, muchachos. Eso es igualdad versus iglesia. Entonces, ustedes me dirán qué pasó, qué sucedió, cómo era, cómo es ahora, qué se hace, qué hacen los jueces. Ya queda en ustedes. Listo. Ustedes preparen unas diapositivas bien buenas y por favor, no sé si de pronto, a ver quién más está por aquí. Bueno, entonces faltaría el tema de la familia de crianza, pues entonces lo dejaremos para el día miércoles, designaremos quién o quiénes tomarán ese tema. De igual manera, yo voy a ir indagando también sobre otra temática interesante para exposiciones. ¿Listo? ¿Para qué día Muchachos, es la exposición? la idea es que la exposición sea más tardar culminada la otra semana. Es decir, ustedes me dirán, eh, tratar de que, por ejemplo, el día viernes que tenemos clase, podamos evacuar una exposición, ¿sí? Evacuamos una exposición. Hay por acá un grupo que es Natalia y Jenny, y estás tú con Daira y María Paz. Entonces, no sé, obviamente ustedes me dirán quiénes de pronto están preparadas para el día viernes. Si no, pues tendrán la obligación, ojo, obligación de exponer el día lunes, ¿sí? Entonces, Profe, por eso, mi parte sí, para el día viernes está bien. No sé qué dicen las demás compañeras. También, profe, estoy de acuerdo. Yo también. listo. Entonces, ustedes ¿Sería el expondrán, viernes de esta semana o de la otra semana? no, de esta semana, de esta semana. De todas maneras, yo les estaré dando las pautas porque también hay una temática que toque evacuar y es importante que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos dos grupos conformados. El día de mañana conformaremos otro para tratar de tomar la nota de la exposición. Entonces vamos a iniciar con un tema muy interesante y es el parentesco, ¿sí? Vamos a compartir unas diapositivas, muchachos, con respecto a esta temática para que hagamos más didáctica nuestra clase. Entonces, permítanme. Espera.
Profe, Rosángela va en el grupo mío también. ¿Sí? Listo, listo, muy bien. Bueno, queda un tema, no sé, Rose, si quieres exponer sola. El tema es familia de crianza. ¿A qué grupo se unió Rosángela? Al de Natalia y Jenny. Se unió al de Natalia y Jenny. Rose, ¿estás por ahí? Bueno, bien, hay un error aquí constitucional, ¿no? Bueno, bien, muchachos, el siguiente tema de nuestra guía de aprendizaje es el parentesco. Yo pregunto, eh, para el grupo, para ustedes, ¿qué es parentesco? ¿Qué se les ocurre? A ver, de entrada, ¿qué creen que vamos a aprender aquí con parentesco? Profe, yo Yo a pienso veces cuando que escucho la palabra parentesco se refiere como si se parecen en algo o si tienen algo en común en la sangre o en el físico o cosas así. Es lo que yo entiendo cuando le dicen a alguien, tienen un parentesco con fulanito de tal o algo así. Bueno, vamos con María Paz. María Paz había hablado. sí, profe. Cuando hablan de parentesco, o sea, es como un vínculo sanguíneo entre las Mm, personas, pienso. muy bien. ¿Quién más iba a hablar? Por ahí vi que también estaban hablando. Bien, eso que ustedes refieren, muchachos, es muy, muy real. Sí, etimológicamente, el parentesco proviene de pariente. ¿Sí? Entonces, eso que ustedes manifiestan no está errado. ¿Sí? Y pariente significa padre o madre. En pocas palabras, podríamos afirmar que el parentesco es una conexión, un enlace o un vínculo, ¿sí? Por cualquier circunstancia de las cuales vamos a hablar ahora y que te da a ti una situación de semejanza con otra persona. Te hace igual o te hace eh, semejante o crea eh, una semejanza entre una o varias personas, ¿sí? También podemos decir, muchachos, que parentesco es relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidos por vínculos de sangre, por adopción o un matrimonio civil, ¿sí? Que está reconocido judicialmente. Es un vínculo natural entre personas que proceden unas de otras, o tienen un antepasado común y que pues, la ley asimila como tal, ¿sí? Entonces, partiendo de estos conceptos que estamos pues acá elaborando, muchachos, podemos llegar a la conclusión que parentesco no es más que un vínculo que existe entre personas que tienen una descendencia en común, ¿sí? Que tienen un vínculo entre ellas, que tienen alguna semejanza entre ellas. Y partiendo de ese concepto que acabamos de dar, podemos decir que el parentesco se va a dividir en tres partes o tiene una clasificación en tres partes. Encontramos el parentesco por consanguinidad, ¿sí? Que es denominado el vínculo, ¿sí? O relación entre personas que descienden unas de otras por parte de un antepasado común. Es el vínculo de sangre, ¿sí? Ojo, no hablamos solamente de un tronco, sino también de unas líneas y también de unas líneas rectas y de unas líneas colaterales, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Segundo, tenemos el parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad, muchachos, no es más que el vínculo
Recuerden que parentesco es siempre vínculo. Que liga a una persona con la descendencia o ascendencia de su cónyuge. El momento de que usted se vincula a partir del matrimonio, que es un contrato, usted está creando un vínculo de afinidad con la familia de su cónyuge y a ese parentesco se le denomina parentesco por afinidad, ¿sí? A ese parentesco se le llama parentesco por afinidad. Entonces, volviendo a lo que es la adopción, que acá la hemos tocado en múltiples veces, podemos decir, muchachos, que el parentesco, o más bien la adopción, da vía libre a lo que se conoce como el parentesco civil, ¿sí? Y el parentesco civil es el fruto de la adopción, es la creación del vínculo paterno-filial entre personas que no tienen o que no tenían por naturaleza ser consanguíneos, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar con el parentesco por consanguinidad. ¿Dónde encontramos, muchachos, consignado o regulado el parentesco por consanguinidad? Vamos a buscar, María Paz, en el Código Civil, no sé si lo tienes a la mano, Sí, tú profe. que eres mi lectora. Sí, profe, dígame el artículo. Vamos a buscar, por favor, el artículo 35. Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. Muy bien, el mismo Código Civil expresa que el parentesco por consanguinidad es una relación o conexión que existe entre personas que descienden de un mismo tronco o raíz. Para aprender, muchachos, sobre ese tronco o raíz, vamos para el día de mañana, no sé si es la posibilidad de que tengamos a la mano nuestro dispositivo, ¿sí? Con, no sé, el Word abierto, si tienen computador, por favor, para que podamos hacer ejercicios, ¿sí? Bueno, no mañana, el día miércoles, para mostrarles y aprender cómo determinar el parentesco por consanguinidad, ¿sí? Teniendo en cuenta los grados y las líneas, ¿sí? El parentesco por consanguinidad se divide en líneas y grados, ¿sí? Ustedes me dirán, profe, pero eso para qué? ¿Para qué sirve eso? Muchachos, eso es importante porque no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que el derecho penal te otorga a ti la posibilidad de no declarar en contra de las personas que están en el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primero civil. Entonces, para eso tenemos que saber cómo determinar los grados del parentesco y las líneas del parentesco, ¿sí? Obviamente también tenemos que aprender a determinar la afinidad y el parentesco civil. Pero ya aprendiendo la consanguinidad, creo que se va a hacer muy fácil aprender el resto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir, muchachos, es que el parentesco por consanguinidad es la descendencia de un mismo tronco raíz y que están unidos por vínculos de sangre. Y ese parentesco por consanguinidad se divide en líneas y grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y hasta el quinto grado, pues podemos encontrar los grados, ¿sí? Y las líneas son las que se desprenden de ese tronco que se conoce como, podemos decir que es el tronco del árbol, podemos decirlo así, ¿sí? Y de ese tronco se desprenden las raíces. Vamos a hacerlo como si fuera un árbol para que puedan entender. Entonces, muchachos, los invito a que por favor el día, el día miércoles, no sé qué posibilidad tengan de tener a la mano el dispositivo del computador o el celular con un Word, donde puedan ustedes hacer flechas,
¿sí? Vamos a hacer un poco didáctica la clase, muchachos, para que aprendamos, aprovechemos esto de los grados y las líneas para poder determinar, por ejemplo, su tronco, su parentesco, por afinidad, si de pronto son casados, por consanguíneo y de pronto el civil, si alguno aquí es adoptado. Uno nunca sabe, ¿cierto? Y entonces, María Paz, recuérdame por favor que quedamos en la diapositiva del parentesco por consanguinidad para empezar a establecer, eh, aprender a conocer y a redactar, ¿sí? Cómo se establecen nuestros grados, nuestro parentesco por consanguinidad, ¿sí? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. Jenny, ¿alguna pregunta? No, profe, no. ¿Divisáis alguna pregunta? No, profe, todo claro. Daira, No, profe. Natalia, Ninguna, profe, todo claro. Rosángela No, profe. y Rose. Bueno, bien, muchachos, entonces damos por finalizada nuestra clase de hoy. Espero les haya gustado y creo que se va a hacer un poco más entretenida porque los temas que se vienen son bastante interesantes y de la vida cotidiana. Siguiente tema importante, la filiación. Después de terminar el parentesco, obviamente. Pueden ir investigando sobre ello, muchachos. Muchachos, que tengan una feliz noche. Nos vemos el día miércoles. Bueno, profe, ok, que descanse. Que tenga buena noche. Chao, buenas noches. Hasta luego.